Buenos días. Bienvenidos a la sesión especial que tenemos el día de hoy aquí en el INER, en el que vamos a abordar dos temas centrales. Uno es una conferencia, que es el impacto de la contaminación atmosférica en la salud, y en la segunda parte comentaremos algo sobre una presentación que les vamos a hacer de un nuevo libro que sale para difusión y para el acceso de todos, que es los efectos de la contaminación atmosférica en la salud. Quiero agradecer al doctor Román Rosales, secretario de Salud de la Ciudad de México. Gracias, doctores, también por estar aquí y siempre interesados en muchas de las actividades del INER y, por supuesto, en las colaboraciones que tenemos en los diferentes temas de salud respiratoria. Gracias por venir. También a directores de los institutos, funcionarios de los institutos que están aquí, y bueno, otras personas. Gracias por venir, porque es un tema relevante. Entonces, para no hacer más largo esto, voy a ceder la palabra para la primera conferencia, Impacto de la contaminación atmosférica en la salud, al doctor Horacio Riojas Rodríguez, quien es director de salud ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública. Es uno de los más importantes investigadores y expertos en este tema de la contaminación. Y bueno, pues qué mejor que él en esa calidad de experto y el reconocimiento que tiene en el tema, no solo a nivel nacional, sino internacional, como que haga una apertura con esta primera conferencia relacionada con el tema. Horacio, gracias por estar con nosotros y te cedo el micrófono. Sí, pueden poner. Bueno, buenos días a todos y sobre todo muchísimas gracias al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por invitarme a este evento y a dar esta conferencia y al mismo tiempo hacer la presentación de este libro que, como van a ver hacia el final de la sesión, es una colaboración entre personas y expertos de varias áreas de la salud que piensan alrededor del tema de la contaminación del aire. Y desde luego para nosotros es una muy buena oportunidad para volver a hablar de este tema que desde la perspectiva de salud pública es uno de los que más nos interesa, como van a ver ahora. Como dijo el doctor, hemos estado trabajando en este tema en el instituto aquí en México y también como centro colaborador de la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, tratando de poner en relevancia y de generar conocimiento y sobre todo intervenciones útiles para reducir los riesgos derivados de la contaminación atmosférica en nuestro país. Bueno, me pidieron que diera una visión general sobre cuáles son los impactos de la contaminación del aire en la salud pública. Voy a dar una visión general y sobre todo tratar de llamar su atención sobre algunos temas de actualidad en investigación y de efectos nuevos que se están encontrando relacionados con los contaminantes y también de algunas intervenciones, hablar un poco también de los estudios que se están haciendo en México, que también han dado un aporte importante al conocimiento global sobre los efectos de la contaminación. Entonces, de eso es un poco de lo que vamos a hablar. En primer lugar, quisiera mencionar que la Organización Mundial de la Salud ha caracterizado y catalogado a la contaminación del aire en las ciudades como el principal riesgo ambiental a nivel global. Quiere decir que si bien existen varios factores ambientales que están generando riesgos a la salud, la contaminación del aire es el que ocupa el número uno, y eso es en función de que, por una parte, la mayoría de la población, por ejemplo en América Latina, cerca del 80%, está viviendo actualmente en las ciudades, y en estas ciudades se encuentran niveles de contaminantes atmosféricos que no son seguros para la salud, según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
La OMS ha hecho estos cálculos sobre la cantidad de muertes prematuras que están ocurriendo cada año relacionados con la contaminación intramuros y extramuros. En conjunto se piensa que son alrededor de entre un poco más de 8 millones de muertes prematuras que ocurren cada año debido a la contaminación del aire, y eso representa alrededor de una de cada 8 muertes a nivel global. Por su parte, la IARC, la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer, ha catalogado al aire exterior como un carcinógeno conocido para los humanos. Eso se debe principalmente a la presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos en las partículas respirables, sobre todo en las partículas menores de 2.5 micras, y el documento técnico que justifica esta afirmación de la IARC hace una revisión sobre los efectos y los estudios que se han hecho alrededor de la carcinogenicidad de los compuestos presentes en las partículas y en el aire en general. Y bueno, algunas otras estimaciones que se han hecho por otros institutos, como el Instituto el Health Metrics Institute de Washington, generan cifras similares. Si nosotros vemos el mapa a nivel mundial de la contaminación del aire, ustedes pueden ver, cuando tomamos en cuenta las partículas menores de 10 micras, cuáles son las ciudades más contaminadas, y como pueden ver, prácticamente se podría trazar una línea entre el norte y el sur, siendo todas estas ciudades del sudeste asiático, de América Latina, de África, las ciudades que tienen las concentraciones promedio de PM10 más altas, y eso es básicamente por el modelo de urbanización, por el modelo de industrialización y por el tipo de gasolinas y automóviles presentes en estas ciudades. Y como pueden ver, son las ciudades que tienen los niveles más altos, aún considerando que en muchas ciudades de estos países no se hacen mediciones y no tenemos un conocimiento preciso de lo que está ocurriendo. Eso genera este mapa, que es del 2015, sobre las muertes atribuibles a las PM2.5 y cómo se distribuye el porcentaje en todos estos países, que es, digamos, está muy en concordancia con el mapa anterior. Entonces, lo que vemos acá es una distribución desigual de la contaminación del aire en las ciudades alrededor del mundo, y una distribución desigualdad de las muertes atribuibles a esta causa también en los diferentes países. Esta es una gráfica de un artículo que publicamos hace 2 años sobre las concentraciones de PM2.5 en diferentes ciudades de América Latina, incluidas las de México, que están aquí. Y aquí está, digamos, los 10 microgramos por metro cúbico, que es el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Como pueden ver, prácticamente ninguna de las ciudades latinoamericanas cumple con los estándares de la OMS. Si quieren enterarse un poco más, por ejemplo, en México solamente Mérida lo cumple, tampoco cabemos todos allá, así que tenemos que estar padeciendo estas concentraciones de los contaminantes. Tampoco cumplimos con la norma. Y lo que quiero representar aquí es básicamente lo siguiente, que la mayoría de la población que vive en ciudades en América Latina está crónicamente expuesta a concentraciones de partículas respirables que no son saludables, ¿no? Ese sería como el mensaje. En las partículas respirables, lo que están viendo aquí es una partícula menor de 10 micras. Se pueden encontrar muchos compuestos, entre ellos metales, pero también hidrocarburos, como ya lo mencioné. Ese es, digamos, la causa de su toxicidad, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con el tamaño, porque las PM10, las PM2.5, pueden penetrar profundamente en el aparato respiratorio, incluso hasta los alveolos, y simplemente por su tamaño ser tóxicas y generar una irritación permanente en el sistema respiratorio, pero además su toxicidad depende de la composición que tengan. Aquí puede haber partículas que tengan metales como plomo,
pero también pueden tener otro grupo de compuestos bastante tóxicos. Este es resultado del análisis de una partícula respirable en la Ciudad de México y es muy similar a lo que ocurre en otras ciudades del país. Típicamente los efectos de la contaminación del aire se pueden agrupar en esta pirámide que están viendo ustedes acá y que puede ir desde la mortalidad prematura, ya mencioné algunos datos y voy a mencionar algunos otros, hasta efectos subclínicos y alteraciones de la función pulmonar que no necesariamente llevan a las personas al consultorio, pero que están permanentemente afectando su bienestar y su salud. Entonces es una gran proporción de las personas que pueden estar sufriendo estas alteraciones subclínicas y después, como vamos a ver enseguida, una serie de padecimientos que llevan a la consulta, a la hospitalización y eventualmente también a muertes prematuras, como ya he estado mencionando. En general, estos son algunos de los efectos conocidos de las PM10, las PM2.5 y el dióxido de azufre, que básicamente lo que hacen es ser un irritante permanente del tracto respiratorio, ¿no? Generar muchos radicales libres, lo que produce una respuesta inmunológica deficiente que predispone a infecciones respiratorias y que también tiene un efecto sobre poblaciones sensibles como por ejemplo los asmáticos o las personas adultas mayores que tienen enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. Muy importante también es este otro tipo de efectos a largo plazo que son producidos por algunos compuestos tóxicos como los compuestos orgánicos volátiles, el benceno y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por ejemplo, el benceno es un cancerígeno conocido. Hay estudios que han demostrado su asociación con algunos cánceres como las leucemias, específicamente la leucemia mieloide aguda, y el efecto de los orgánicos volátiles también, que a largo plazo son, digamos, la base fisiológica que permite asegurar que la contaminación está asociada a algunos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de pulmón y lo que ya mencioné de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Aquí está una gráfica que muestra el efecto del ozono sobre la capacidad pulmonar medida como FEV1, y aquí se puede ver un dato muy importante que tiene que ver con la regulación y con la predisposición a generar efectos, que es la concentración por arriba de la cual el ozono produce efectos y disminución de la capacidad pulmonar, que son básicamente estos 0.075 partes por millón. Estos son estudios experimentales que se han hecho en sujetos voluntarios y en los que se ha podido ver la disminución de la capacidad pulmonar a concentraciones tan bajas como esto, y es, digamos, uno de los sustentos que ha permitido a los organismos internacionales señalar cuáles deben ser los límites saludables, ¿no? O sea, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, en la Ciudad de México los niveles de contingencia se decretan cuando se encuentran 0.150 partes por millón, o sea, básicamente el doble de esta concentración. Pero se sabe que los efectos ocurren a concentraciones tan bajas como esto. Esto es para ejemplificar lo que es la base de la pirámide, que son estos efectos subclínicos permanentes y crónicos que algunos contaminantes como el ozono están produciendo en la población, especialmente a los más susceptibles. Estos son estudios que se han hecho en sujetos sanos, por lo que es de esperarse que en sujetos más sensibles el efecto sea mayor. Sobre la parte de la punta de la pirámide que veíamos, que es la mortalidad evitable, más o menos se ha establecido que las partículas menores de 2.5 producen un incremento de 6% por cada incremento de 10 microgramos por metro cúbico en lo que se refiere a la mortalidad general. Ese porcentaje puede ser hasta el 18% cuando se trata de otras enfermedades como las isquémicas del corazón, y también puede ser
importante en términos del incremento del porcentaje de la probabilidad de generar algunas enfermedades como cáncer de pulmón, según esta revisión que es un metaanálisis. Todos estos datos y los estudios de corte que se van haciendo a nivel mundial generan que permanentemente las guías de la OMS estén en revisión. Las guías de la OMS son vigentes desde el 2005 y actualmente están en revisión a la luz de toda la evidencia toxicológica y sobre todo la evidencia epidemiológica. Lo que están viendo aquí es el resultado del metaanálisis de la asociación entre las PM2.5 y la mortalidad general. Este es el estimador conjunto, y lo que quería mencionar es que estas estimaciones conjuntas vienen de una serie de estudios que se han estado realizando más o menos desde hace 20 o 25 años en estudios de corte en Estados Unidos y en Europa, es decir, población que se ha venido siguiendo desde los años 90 y en las que se ha visto la asociación entre las concentraciones anuales de PM10 y la probabilidad de morir a diferentes edades. Y eso es lo que ha hecho que más o menos este conocimiento sea ya una cosa más o menos bien establecida. Los últimos estudios de corte, por ejemplo, han encontrado efectos por debajo de los 10 microgramos por metro cúbico, que es el lineamiento de la OMS, y por eso ahora está en revisión. En México se han hecho diferentes estimaciones para ver la carga de la enfermedad de la contaminación atmosférica, sobre todo en términos de mortalidad prematura evitable. Y bueno, nosotros hemos hecho algunos estudios, el cálculo está más o menos alrededor de las 17,000 muertes evitables al año, considerando solamente los sitios y las ciudades donde hay sistemas de monitoreo. Otras entidades, como por ejemplo el Institute for Health Metrics, han hecho estimaciones de hasta 20,000 muertes para México, lo cual es un poco impreciso porque se basa todavía en mediciones de satélite, y por eso es que nosotros hemos estado trabajando en la estimación de esta carga de enfermedad con mediciones de las redes de monitoreo. Eso lo hacemos estableciendo estimaciones de exposición. Por ejemplo, este es un modelo de exposición que tenemos para la Ciudad de México, y cómo con base en las estaciones de monitoreo nosotros podemos hacer estimaciones de la exposición crónica a nivel de las diferentes áreas geoestadísticas básicas de la Ciudad de México. Eso nos permite establecer más o menos a nivel delegacional cuáles son los niveles de exposición crónica en cada uno de los municipios y delegaciones que conforman la zona metropolitana del Valle de México. En nuestra última estimación que estamos por publicar, hemos calculado más o menos que si se cumpliera la norma mexicana, que es de 12 microgramos por metro cúbico, se podría reducir hasta en 8% la mortalidad cada año, y eso podría incluso aumentar si lo comparáramos con los lineamientos de la OMS. También hemos estado calculando algunas variables que se utilizan a nivel global, como los años de vida potenciales perdidos, que eso es, digamos, comparando la edad a la que ocurren las muertes con la esperanza de vida, y también los costos que está teniendo en términos de salud esta mortalidad. Hay diferentes estimaciones, pero más o menos solamente la parte de morbilidad es un poco mayor al 2% del Producto Interno Bruto Anual, que el equivalente al PIB, que está relacionado con la contaminación atmosférica en las ciudades de México que tienen redes de monitoreo. Para otros eventos, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también existen estos metaanálisis. Este es un metaanálisis que relaciona la concentración de PM10 y mortalidad por EPOC. Más o menos este es el estimador, un 3% por cada 10 microgramos por metro cúbico, y lo mismo está basado en todos estos estudios de seguimiento, algunos de los cuales se han hecho en México y otros en otros países. Es algo más o menos ya bien establecido, esta asociación entre la PM10 y la mortalidad por EPOC, y lo mismo la relación entre PM10 y hospitalizaciones. Estos son un metaanálisis que viene de estudios de case crossover, como está aquí, y también
de estudios de serie de tiempo que permiten estimar el efecto agudo de la contaminación atmosférica sobre algunos eventos como las hospitalizaciones. Entonces, estas son asociaciones ya más o menos bien establecidas con base en esos estudios que, como digo, se vienen realizando desde los años 90. Puse este estudio, que es un estudio de corte en Inglaterra, porque también hay otros contaminantes como el dióxido de azufre que están relacionados con el incremento de la aparición de EPOC. Estos son también estudios de seguimiento de varios años en los que se ha visto cómo la exposición a dióxido de azufre genera un incremento en el riesgo de generar casos nuevos de EPOC. Esto lo que hacen es estimar la exposición crónica a dióxido de azufre y la probabilidad de generar el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Actualmente se están estudiando otros efectos como este que están viendo ustedes aquí, que es la asociación entre contaminantes derivados del tráfico vehicular con enfermedades congénitas del corazón. Este es un estudio que se ha hecho en California, que también es un estudio de seguimiento, y se puede ver la asociación de algunos contaminantes con el riesgo de desarrollar algunos efectos como, por ejemplo, estenosis de la válvula pulmonar y otras malformaciones cardíacas. Es, digamos, un tema nuevo que se está estudiando porque no están bien estudiados todos los efectos que genera la exposición crónica de las madres y durante el embarazo, y algunos efectos al nacimiento y en el desarrollo de los niños. Esta también es una revisión hecha para la asociación entre la contaminación atmosférica y la probabilidad de generar hipertensión arterial, medida como hipertensión sistólica y diastólica. En el artículo están referenciados las dos, y aquí pueden ver también cómo hay una clara tendencia de cómo la contaminación puede contribuir. Desde luego no es la única causa, y acá se toman en cuenta todas las otras variables, pero sí se puede aislar en estos estudios de seguimiento el efecto que tienen diferentes contaminantes en la probabilidad de desarrollar hipertensión arterial. Quería hablar de este estudio porque es un área relativamente nueva en este tema de la salud ambiental y la contaminación, que se refiere a las partículas ultrafinas. Las partículas ultrafinas son aquellas que tienen un tamaño menor a 0.1 micras y que igualmente por su tamaño y por su toxicidad actualmente están siendo muy estudiadas. En este estudio que se realizó en España, ellos vieron cómo las partículas ultrafinas pueden generar también riesgos de mayor mortalidad, pero además que se pueden dividir estas partículas ultrafinas en dos: las que vienen directamente de las emisiones vehiculares y las que se forman en la atmósfera. Y ellos pudieron aislar el efecto de las partículas que vienen directamente de los vehículos como con un mayor riesgo que las que se forman en la atmósfera. Básicamente lo que sucede es que las partículas ultrafinas pueden ser primarias o secundarias, y actualmente hay, digamos, mucho interés por estudiar los efectos de estas partículas ultrafinas, tanto en efectos como esto que estamos viendo relacionados con la mortalidad, pero también con otros efectos, por ejemplo, los efectos neurológicos que pueden tener la exposición a estas partículas ultrafinas. Otra área que se está desarrollando actualmente en el mundo es la contribución de la contaminación atmosférica a algunas alteraciones metabólicas. Por ejemplo, existe una serie de estudios ya en los que se ha estudiado la asociación entre la contaminación atmosférica y la diabetes tipo 2. De hecho, existe ya un metaanálisis que incluye 4 estudios realizados en Europa, y en los que se puede ver, digamos, el incremento del riesgo de desarrollar diabetes por la exposición crónica a PM10. Nosotros estamos actualmente desarrollando un estudio de este tipo en una cohorte de maestras para ver la contribución de las partículas al desarrollo de la diabetes, que es, digamos, lo quería mencionar porque es un área de investigación muy importante, no solo la diabetes, sino el efecto de la contaminación en alteraciones metabólicas.
Este es, digamos, el esquema del metaanálisis, de este metaanálisis, en donde se puede ver la asociación de algunos contaminantes como las partículas y los óxidos de nitrógeno, que también es importante mencionarlo, y los resultados que están generando estos estudios. Los óxidos de nitrógeno normalmente no son tan llamativos en términos de los medios, pero es un contaminante muy importante porque por una parte es un precursor del ozono, pero por otra parte también su exposición crónica puede generar un incremento en el riesgo de algunos padecimientos como este. En México, un poco para actualizar, se han realizado varios estudios sobre contaminación atmosférica y efectos en la salud. Muy importantemente está el estudio del doctor Pérez Padilla, el EMPES, en el que se pudo ver la asociación entre la exposición crónica a los contaminantes y un desarrollo pulmonar deficiente en los niños que viven en las zonas más contaminadas de la Ciudad de México, que fue, digamos, uno de los estudios principales. Pero además hemos hecho otros estudios que tienen que ver con incremento de mortalidad, ingresos hospitalarios por asma, efectos de la contaminación sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y egresos hospitalarios de diferente tipo. Actualmente estamos trabajando, este es un estudio que hemos hecho en el instituto, en el que hemos encontrado la asociación entre la exposición crónica a partículas PM2.5 y el riesgo de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares en población mayor de 65 años. Son pocos los estudios en el mundo que han podido establecer esta asociación y nosotros lo hemos hecho con datos de la Ciudad de México. Esta es más o menos la estimación. Esto es mortalidad diaria por enfermedades cerebrovasculares y exposición diaria a PM2.5. Esta es una publicación que estamos próximos a sacar y es nada más para que vean que es como otra área de interés en este tema de la contaminación, los efectos cerebrovasculares y en general los efectos vasculares. También estamos desarrollando un estudio para analizar la asociación entre la exposición prenatal a PM2.5 y neurodesarrollo a los 2 años en niños de la Ciudad de México. Esto lo estamos haciendo en una corte que tiene el instituto, en el que se han observado varios eventos, pero actualmente estos niños que tienen 4 años nos ha permitido hacer este análisis. Básicamente hay una preocupación muy grande porque se ha visto que los mecanismos de inflamatorios crónicos pueden ocurrir en las neuronas y pueden ocurrir en etapas críticas del desarrollo del embrión, como puede ser el primero y el tercer trimestre, y es por eso que se están desarrollando en varias partes del mundo, incluido México, este tipo de estudios para ver si a la larga la exposición durante el embarazo tiene efectos neurológicos en los niños. En este estudio, lo que están viendo ustedes aquí son las concentraciones a las que están expuestas las mujeres embarazadas durante los 9 meses. Lo que quiero llamar la atención es que, como hemos visto desde el principio, las mujeres embarazadas están expuestas a concentraciones de PM2.5, estas son las concentraciones semanales, que están muy por encima de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Básicamente, al final del embarazo, ellas tienen exposiciones a la concentración de partículas que están alrededor de 22 microgramos por metro cúbico, cuando las recomendaciones están alrededor del 10, ¿no? La norma mexicana alrededor de 12, y por eso es como esta gran preocupación de saber qué está ocurriendo en los recién nacidos. En este estudio nosotros hemos encontrado una asociación entre el desarrollo del lenguaje a los 2 años con la exposición durante el embarazo a las partículas menores de 2.5 micras. Este también es un trabajo que estamos por publicar. Se ve que existe un efecto a los 6 meses, pero sobre todo que a los 24 meses y sobre todo en el desarrollo del lenguaje parece haber una asociación.
Estos resultados tienen que comprobarse porque, como les digo, son de los primeros estudios que se están haciendo en este campo. También quería mostrarles finalmente este ejercicio que estamos haciendo junto con la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México para construir un sistema de vigilancia de contaminación y salud, y qué bueno que está aquí el doctor porque estos son datos que estamos construyendo conjuntamente con las unidades centinelas de la Ciudad de México, y en donde se puede ver muy claramente la asociación entre los ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas y las concentraciones diarias de PM2.5. Nosotros estamos haciendo el modelaje estadístico de esta asociación, pero desde las gráficas se puede ver muy claramente cómo ocurre esto, y ahora estamos analizando si además eso ocurre con algunos días de retraso. Lo mismo ocurre con los egresos por asma. Esto es tomando una serie de tiempo que ya tiene más de año y medio, y el desarrollo de este sistema de vigilancia va a ser muy útil para poder tomar decisiones en tiempo justo y generar sobre todo medidas de prevención. Bueno, eso es un poco lo que yo quería contarles para dar entrada a lo que es la presentación de este libro. El mensaje básicamente es que la contaminación atmosférica, por mucho que lo repitamos, sigue siendo un problema prioritario de salud pública, del que contamos cada vez con mayor evidencia para generar intervenciones, del que estamos encontrando efectos que no sabíamos y para el que es necesario generar cada vez con mayor urgencia medidas de intervención y de protección. Es en ese contexto que, digamos, se genera y se presenta este libro. Voy a dar la palabra a los siguientes presentadores, porque considero que es de mucha importancia en este momento que este tipo de información, lo que van a ver en este libro, como ya les comentarán, es los efectos de la contaminación del aire en diferentes aparatos y sistemas, y también un poco cuál es la situación de monitoreo en el país, y también una agenda de investigación. Pero para eso voy a dejar la palabra a los siguientes presentadores. Solo quería dar esta plática como una introducción para enfatizar la importancia de este tipo de publicaciones. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Bueno, yo comentaré algunos aspectos generales del libro y luego pues ya una de los editores lo hará con mayor detalle. Este es el libro, Los efectos de la contaminación atmosférica en la salud, y como ustedes ven, pues los editores son tres reconocidos médicos e investigadores. El doctor Samuel Ponce de León, que por causas ajenas no pudo venir, la doctora Teresa Fortul, que está aquí presente y ahora uso el micrófono más adelante, y el doctor Rogelio Pérez Padilla. Entonces, vamos al libro. Este es un nuevo libro. Hoy en día se encuentra a nuestra disposición un amplio acervo de información científica y literaria, por lo que uno solo es capaz de poder acceder a todo ello por interés profesional o por necesidad de aprender del tema, o simple y sencillamente por el gusto de hacerlo. Así, cuando el lector se entera de la edición de otro libro que se suma a este inmenso mar de información, inmediatamente vienen a la mente varios cuestionamientos. Por ejemplo, ¿qué tema puede ser tan relevante para darse a esta gran tarea de edición? ¿Necesitamos el libro? ¿En qué nos puede beneficiar este libro? ¿Qué aspectos del tema son abordados? ¿Quiénes son los editores? Y muchas preguntas más pueden resultar. Desde la introducción del libro, Efectos de la contaminación atmosférica en la salud, el doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, claramente enfatiza la amenaza constante a la salud de la contaminación atmosférica, y por lo tanto se convierte en un asunto de salud pública. Pero en mi opinión, el punto relevante de su comentario es cuando señala que la presente obra
abre una estrategia indispensable para el abordaje de la contaminación, la concientización responsable, individual y colectiva. Y efectivamente, parece ser que no hay duda que esta acción es en la que el ser humano se ha quedado corto. Partiendo de estos conceptos señalados por el rector Graue, me convencí que la lectura de este libro resulta indispensable para conocer y entender más detalladamente este problema de salud mundial y que desde nuestras funciones profesionales y sociales nos convenza e impulse a colaborar por bienes comunes, un mejor aire, una vida saludable y una mejor calidad de vida para todos. Por otra parte, los editores de la obra, los doctores Samuel Ponce de León, Teresa Fortul y Rogelio Pérez Padilla, indudablemente son reconocidos investigadores mexicanos de nivel internacional, a quienes todos admiramos su talento a través de sus artículos y obras publicadas de alto impacto científico y médico, cualidades que, por supuesto, nos garantizan la calidad y la utilidad práctica del contenido del libro que hoy se presenta. Adicionalmente, los editores tuvieron la capacidad de convocar a miembros de importantes instituciones de educación superior y de salud, por lo que en el libro participan expertos de diversos departamentos de facultades de la UNAM, institutos nacionales de salud y centros hospitalarios de reconocido prestigio. Por otra parte, el presente libro aborda un tema de interés, tanto para quienes nos dedicamos a los aspectos de salud como para el público en general, ya que la contaminación atmosférica es un tema de todos, es un tema de siempre y es un tema en el que debemos trabajar hoy para un mejor futuro. Desde mi perspectiva, la obra, como lo vieron hace algunos momentos en la última diapositiva, la obra de 20 capítulos está perfectamente delineada en 3 bloques. El primero incluye temas para introducirse y entender perfectamente la magnitud del problema, como son los conceptos básicos, los orígenes, los métodos de estudio de los efectos en la salud, los mecanismos de daño y los cálculos de las defunciones. Un segundo bloque lo llamaré médico, el cual está conformado por varios capítulos con un enfoque clínico, como son los efectos nocivos en la actividad física, respiratorios, cardiovasculares, neurológicos, metabólicos, reproductivos, dermatológicos, oftalmológicos, en el embarazo y en el desarrollo embrionario. Y finalmente se concluye con un tercer bloque de 3 temas relevantes: análisis de las políticas, asuntos de investigación pendientes de resolver y el futuro del aire que respiramos en las ciudades. Después de conjuntar todos estos elementos, quiero persuadir a todos ustedes y replicar que no hay duda sobre la relevancia del texto, así que conviene leerlo. Los resultados y la opinión de la obra. De acuerdo a mi clasificación en 3 bloques de la obra, en los siguientes breves comentarios les compartiré datos e información que me parecen muy relevantes de los primeros 7 capítulos y que sin duda no solo nos inducen al tema, sino que en paralelo despiertan el interés y abren el conocimiento sobre los orígenes del problema, los tipos y fuentes de contaminantes, su estudio y los mecanismos de daño y mediciones de daño y mortalidad. Flavia y Fernando Tudela son muy críticos al señalar que la conciencia de la importancia de la contaminación atmosférica ha sido muy tardía en el desarrollo de la humanidad. Hoy en día, las grandes ciudades como la nuestra, las situaciones de emergencia no solo no se resuelven, sino que se agravan. Así lo hemos vivido los últimos años, consecuencia de la industrialización, y claramente lo expresan así. Es relativamente sencillo ventilar un espacio cerrado, pero es difícil o imposible ventilar toda una ciudad. Escuchen este dato que cito textual y que refuerza el concepto anterior. De acuerdo a la Sociedad Americana de Químicos, los seres humanos han identificado o producido 126 millones de sustancias químicas diferentes y el científico japonés Shihara refuerza este peligro al afirmar que en la actualidad podrían estarse aislando o sintetizando una sustancia nueva cada 2.6 segundos. Me pregunto, ¿podemos concebir lo que esto significa y el impacto que tiene en nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos?
Las normas oficiales mexicanas incluyen 7 contaminantes, de los cuales en el texto se comentan su origen, su comportamiento, sus valores permitidos y sus efectos. Es interesante para los lectores conocer los diferentes métodos disponibles para estudiar estos efectos. Se ejemplifican muy claramente cada uno de ellos, sus ventajas y desventajas y el papel que juegan para la toma de decisiones en salud. Particularmente interesante es la descripción de la red de monitoreo nacional y, por supuesto, en nuestra ciudad, enterarse cómo se establecen estas estaciones, cómo evalúan la calidad del aire y cómo se mejoran las normas. La explicación de los procesos de inflamación y el estrés oxidante como causa de daño a nivel celular y biomolecular nos permiten entender el daño en diferentes órganos, incluso las posibles asociaciones con diabetes mellitus, como lo acabamos de ver, e infertilidad. Estos daños asociados a enfermedades se pueden traducir en mortalidad. El libro detalla los métodos para evaluar el cálculo de las defunciones y comparte resultados de la evaluación de impacto en la salud en nuestra Ciudad de México para estimar la mortalidad evitable en una década, concluyéndose que se pueden evitar 2,000 muertes por año en población mayor de 65 años de edad. El segundo bloque, de los capítulos 8 al 17, es un compendio de información clínica. En forma sencilla y práctica, resultará de interés para quienes buscan los efectos en los diferentes aparatos y sistemas. Así pueden obtener recomendaciones para realizar ejercicio y acciones durante y después de las contingencias ambientales. Las cardiopatías tienen un mayor riesgo de descontrol en relación con la exposición a contaminantes. Se detallan los contaminantes y los mecanismos por los que las arritmias, la hipertensión arterial sistémica, la cardiopatía isquémica y la falla cardíaca pueden deteriorarse. Neurológicamente, desde la cefalea, los trastornos del sueño, hasta las convulsiones se asocian a la contaminación. Metabólicamente, ya se ha comentado previamente los factores que coadyuvan en la aparición de la diabetes mellitus y los estudios están avanzando para determinar esta asociación. Por otra parte, la disminución en la concentración de espermatozoides y alteraciones en la formación o en la calidad del óvulo se asocia a la exposición a contaminantes y metales pesados. Nadie nos escapamos. Por ejemplo, la exposición prenatal aumenta el riesgo en el feto a múltiples alteraciones, algunas graves, neurológicas y respiratorias, así como en el desarrollo pulmonar. Aunque se requieren estudios a largo plazo, hoy el panorama es preocupante. Es conocido el daño en la piel por la radiación, pero otros contaminantes como ozono e hidrocarburos aromáticos policíclicos se pueden asociar al inicio o deterioro de lesiones como dermatitis atópica, cáncer o envejecimiento cutáneo. El síndrome de ojo seco es una de las manifestaciones más comunes resultantes de la exposición a contaminantes, pero puede haber diferentes manifestaciones de gravedad variable. El último bloque es particularmente relevante, ya que en 3 capítulos se analizan las políticas de control, los aspectos a investigar y el futuro del aire en las ciudades. El crecimiento de la población a los estados vecinos, principalmente al Estado de México, la gran movilización diaria de gente hacia y desde la Ciudad de México, casi 22 millones de viajes al día, de acuerdo a encuesta Origen-Destino del año 2007, la necesidad del uso de vehículos automotores públicos de muy mala calidad, más de 30,000 vehículos registrados en 2010, pero también el incremento de vehículos particulares, son factores que contribuyen al incremento de la contaminación del aire. Estos, conjuntamente con el hoy claro conocimiento de los contaminantes más frecuentes y nocivos, sus fuentes y sus métodos de medición, son la base para la implementación de las políticas de control. El capítulo revisa puntualmente las estrategias, resultados y balance de las políticas establecidas desde 1990, que iniciaron con el Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica, el Programa para Mejorar la Calidad del Aire en el Valle de México, ProAire, en sus versiones, ya son varias, 1995-2000, 2002-2010 y 2011-2020, y medidas como el Hoy No Circula y la verificación vehicular. Por cierto, actualmente existen 22 normas ambientales atmosféricas.
La mejora de los combustibles, la tecnología en el transporte, una regulación más estricta, son resultados a la vista, pero aún insuficientes para alcanzar un aire de calidad. Pero también otras medidas probablemente hayan resultado contraproducentes. Los autores de este capítulo proponen 11 medidas que pueden ser de utilidad. Por ejemplo, una de ellas, fortalecer la investigación científica de la calidad del aire, los ecosistemas y la economía. En este sentido, en el penúltimo capítulo del libro, se recomienda más investigación en efectos a la salud por contaminantes no normados, en vigilancia continua, en las interacciones de los contaminantes y en la educación y las campañas. Acciones contundentes deben establecer para mejorar el futuro del aire, se señalan en el último capítulo. En conclusión, es una gran obra, cumple sus objetivos, aporta información no solo para conocer más del tema, sino que satisface la expectativa de despertar la conciencia sobre el impacto negativo en el ser humano de la contaminación del aire. A los editores, mi reconocimiento por su incansable labor en beneficio de la salud. Bien, cederé el micrófono a la doctora Teresa Fortul, profesora del Departamento de Biología Celular y Tisular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como editora, hará algunos comentarios sobre el libro. Buenos días. Antes de que sigan saliéndose todos, prometo que no voy a presentar tantas tablas. Si me pone la presentación, por favor. Yo estaba asustada porque el doctor Riojas trajo y dijo, hay nuevos estudios con nuevos efectos que se han relacionado con la contaminación ambiental. Yo les traigo unos diferentes. Y entonces, primero es que este libro fue un esfuerzo de trabajo, primero por mis compañeros aquí en esta transparencia, el doctor Pérez y el doctor Samuel Ponce de León, y el interés que compartimos por este problema que tenemos en el mundo, y en especial en el país. Tomaré otra vez a Tudela y Tudela porque me encantó mucho de lo que dice ahí, y sobre todo su definición de contaminante, el cual, ya ven que hay varias definiciones, pero esto que es desviaciones con respecto al referente del aire no contaminado, esto es excelente, ¿sí? Y otro punto interesante que ya sabemos es que la contaminación puede ser, pues, por problemas naturales o por ese ente malévolo que aparece como plaga en el mundo que se llama humanito. Aquí le pusieron antrópicos. Muchos de los problemas están, o los primeros que él menciona, o ellos mencionan en el capítulo, son las explosiones volcánicas. Y una que quiero retomar es la de Tambora en Indonesia en 1855, porque no solamente de la contaminación surgieron cosas malas. También en el libro se menciona esto, pero aquí en este año se le conoce, después de la explosión del volcán, en 1816 se le conoce como el año sin verano. Y esto fue por la gran cantidad de partículas que como consecuencia de la explosión quedaron en el ambiente y nunca pudo pasar los rayos solares hacia la Tierra. Esto propició que todos los cultivos se echaran a perder y se vino una hambruna muy importante, sobre todo en la zona de Asia y en China. Ocurrieron cosas como que nevó en México y en Guatemala. Y además, algo que se retrató en pinturas como esta fueron los bonitos ocasos de color ocre que vemos y que todavía nos maravillamos de verlos. Esto, no crean que es maravilloso en la naturaleza, esto es por el exceso de óxidos de nitrógeno. Si es como cuando les dicen que Santa Claus no existe, bueno, pues aquí esta belleza no es precisamente por la naturaleza y las bellezas, sino es por la contaminación también. Pero también ocurrió otra cosa. Yo creo que ustedes han oído hablar de Lord Byron y sobre todo reconocen a la autora de Frankenstein, que es Mary Shelley. Resulta que en ese año sin verano, en esa época sin verano, este año sin verano, Byron, para no aburrirse, decidió rentar una casa, es la Villa de Odati, y invitó a sus amigochos para que estuvieran con él.
Entonces se llevó a Mary Shelley, a su esposo, y se llevó a su doctor, que era el doctor Polidori. En ese encierro, para no aburrirse, decidieron un día escribir cuentos de terror. Byron escribió un poema que no trascendió mayor parte como tal, pero Mary Shelley dice que ella, bueno, ahorita les platico de eso porque eso es importante, escribió Frankenstein, que también tiene el nombre del moderno Prometeo. Y John Polidori hizo su cuentito, de hecho fue el primero que lo terminó, que se llamaba El vampiro. Y es interesante esto porque lo hizo y tomó como molde a Lord Byron, que era el que lo mantenía, pero el que además lo maltrataba de una manera inusual, casi como a Residente. Y con decirles que terminó suicidándose después de un tiempo. Y además de todo, su obra se la publicaron porque alguien se confundió y dijo que la había escrito Lord Byron, y entonces se la publicaron. De otra manera hubiera pasado desapercibida y nadie hubiera sabido de la existencia de este libro, que después terminó en esa bella obra de amor malévolo, si quieren verla, que hizo Bram Stoker, que es el otro vampiro de Drácula. Se nota que me gustan estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues aquí está quien hizo el libro de Frankenstein. Esta es la mejor o la más conocida de las representaciones, perdón, uno siempre se equivoca un botón con esto, que es la que hizo Boris Karloff del monstruo, que realmente no era tanto un monstruo, sino que lo hicieron después un monstruo. Y Mary Shelley decía que la inspiración le salió en ese estado en el que no se podían mover porque era tal la contaminación que todo estaba parado, si no, no había forma de orientarse, siempre estaba oscuro, etcétera, etcétera. Y ella dice que en un sueño, en la noche, se le ocurrió la idea y que de ahí salió el cuento. Pues no es tan cierto. Resulta que ella y su esposo, junto con Polidori, habían asistido a unas presentaciones de Galvani cuando empezaba a demostrar la utilidad de la electricidad, en donde le daba toques a ranitas y estas brincaban. Esto los impresionó y algunas otras cosas que como quedaron en su conocimiento y las pudo utilizar para la obra que hizo. Este es el famoso Polidori. Y para traer algo nacional, ¿verdad? Pues me traje, posiblemente muchos de los que están en la parte superior no se acuerdan, pero Germán Robles, un actor que ya falleció, era el clásico vampiro, ¿no? Y estaban las grandes vedettes que salían y ¡oh! Y el vampiro que se las comía. Pero de ahí salió, precisamente de Polidori, salió esa obra. Todo esto de alguna manera tuvo que ver con la contaminación. Las personas que me antecedieron comentaron sobre los efectos. Hay que hablar del sistema respiratorio, no solamente porque estemos en el instituto, sino porque además, como siempre dicen los neurólogos, las neuronas, bla, bla, bla. Le digo, a ver, quítales el oxígeno a las neuronas y va cuánto te duran. Entonces, es tan importante hablar del aparato respiratorio, del sistema respiratorio, pues porque ahí van a entrar la mayor parte de lo bueno y de lo malo. Entonces, los contaminantes van a entrar por ahí. Pero además, el problema es que lo bueno y lo malo es que de ahí sale todo para diferentes sitios, tanto sistema nervioso, ojo, etcétera, etcétera, porque de ahí pasa la circulación general y de ahí se reparte a los diferentes órganos. Hablando de los efectos que mencionaba el doctor Riojas hace rato, el día de anteayer salió una nota en uno de los journals de la Asociación Americana de Tórax, donde asocian las infecciones respiratorias agudas, en vías respiratorias bajas en niños, precisamente con los picos de óxidos de nitrógeno en Estados Unidos, cosa que lo que está viendo también es que sus resultados se van a parecer mucho a lo que está ya reportado. Los efectos en la piel no son directamente porque se inhalen, posiblemente sí porque de alguna manera todos los nutrientes llegan por la piel, pero vean además todo lo que produce, ¿sí? Las dermatitis atópicas, porque de alguna otra manera también la contaminación está produciendo alteraciones en el sistema inmune, alteraciones en el metabolismo, ya mencionaron varias, y les faltan algunas otras más. Por ejemplo, alteraciones en el metabolismo del calcio por la deficiencia de vitamina D, ocasionada por la falta del paso de los rayos ultravioleta que la van a activar. Y se nos olvidó algo, revisando, se nos olvidó el tracto digestivo, nefasto como él solo, pero muy importante, porque parte de lo que inhalamos
en esta respiración que tenemos, se queda pegado en la faringe y lo deglutimos. Y hay estudios que demuestran que asociando los días que hay aumento en ozono o los picos en óxido de nitrógeno, aumentan el número de ingresos por apendicitis aguda, por colitis, y otro dato que está saliendo es que como entran al tracto digestivo, se altera la microbiota, y ya ven ahora que la microbiota está la respiratoria, que también se debe de afectar, pero la del tracto digestivo hasta se relaciona con depresión. Entonces, es algo que tenemos que incluir en la próxima edición, Rogelio. Y además también, para agregar tristeza a sus corazones, debo de decirles, si es que después de lo que oímos uno sale aquí muy deprimido, que el amor que uno creía que era porque a primera vista yo veo al ser amado y se me sale el corazón, y oh Dios mío, qué maravilla, pues resulta que no. Sí, tampoco es como Santa Claus. Resulta que todos son alteraciones hormonales, ¿sí? Y que dependiendo de la etapa del amor en la que estemos, esas son las hormonas que van a estar funcionando. Pero resulta que también las hormonas, por todo lo que ya se mencionó, también se alteran, el sistema endocrino también se altera por la contaminación. O sea que si creen que están enamorados, revisen los niveles de contaminantes para que sepan en qué etapa y qué es lo que se les espera. Pero también se nos olvidó algo muy importante. Aparte de la reproducción, es que tenemos dos grandes problemas. Por un lado tenemos el problema de la infertilidad y por otro tenemos el problema del exceso de, sí, y nuestro mundo ya no aguanta. Y creo que el principal, uno de los grandes principales son la gran cantidad de humanitos, esta plaga que somos destructora como ella sola, y además no educados. Esa es la otra gran. Pero además, algo que es muy importante es hacer estudios o psicológicos o sociológicos que tienen que ver con cómo vemos la contaminación. Muchos la vemos como un problema real que tiene una serie de componentes, los que hemos leído y nos preocupamos por eso. Pero las personas que están en la calle, para quien originalmente estaba dedicado a este libro, pues lo único que ven es un estorbo, y siempre, bueno, alguien a quien echarle la culpa, ¿no? El gobierno, los carros, etcétera, etcétera, son los que tienen la culpa. Pero la culpa somos todos, y mientras no veamos cómo podemos cambiar conductas, el problema de la contaminación va a continuar, porque los que lo generamos somos nosotros. Y creo que con esto termino, espero que no se hayan deprimido mucho, y muchas gracias. Gracias. Bueno, prácticamente ya estamos sobre el tiempo, pero si alguien, aprovechando que están dos de los editores, Tere Fortul y Rogelio Pérez Padilla, si alguien desea hacer un comentario o pregunta, es el momento. Bueno, pues como anuncio, ¿verdad? Si no es así, pues compren el libro, vean que les va a interesar. Muchas gracias por haber asistido. Salir corriendo ahorita.